atentos ahí, siempre os aviso si voy a retrasarme con algún vídeo o pues en este caso era una encuesta y ahí podéis dejar preguntas. Este preguntas y respuestas lo voy a dividir en dos, que son preguntas sobre Finlandia, que han habido muchas, y luego preguntas más sobre mis gustos, mis experiencias personales y consejos. Así que nada, si os interesa saber más sobre mí o sobre Finlandia, que es el país en donde resido, pues quedaros a ver el vídeo. Voy a tener muchos triggers para que no os aburráis en caso de que no os interese nada de lo que os tengo que contar. Y nada, vamos a comenzar. Por cierto, rapidito, poned los subtítulos porque algunas preguntas están en inglés y voy a poner los subtítulos para que entendáis, pues si no habláis inglés, ¿de acuerdo? La primera pregunta es de Sonia M. Sonia me pregunta, a ver, que ya me he perdido, ¿cuáles fueron las diferencias que más te chocaron cuando llegaste a Finlandia? Y me parece una pregunta muy graciosa porque yo soy una persona muy curiosa y muy impresionable. Así que nada, voy a decir unas cuantas, como que las más generales, por así decirlo. Obviamente cada persona es un mundo, pero es lo que ocurre en general y lo que yo he visto, mi experiencia personal. Me chocó muchísimo la cantidad de café que toman los fineses. Es una barbaridad. No sé si estoy en lo correcto, pero creo que es el país que más litros de café toma al año. Otra cosa que me chocó mucho es que aquí se toman muchas saunas, como me imagino que muchos sabréis. Y la verdad es que el finés es una persona pues un poco cerrada. Le cuesta tener relaciones sociales, hacer amigos y tal, pero luego es muy normal que tú te metas con tus compañeros de trabajo en la sauna en bolas, como si nada pasase. Y una última cosita para ya no aburriros, que me chocó mucho, pero para bien, es que aquí como mujer me siento súper segura. Me chocó mucho porque pues quitando 2 ocasiones no he sufrido prácticamente catcalling. Catcalling, no sé si lo sabéis, pero es que te digan cosas obscenas por la calle que te hagan sentir incómoda y puedes caminar por la noche con tranquilidad. Con esto no estoy diciendo que sea siempre así en todos los lugares de Finlandia, obviamente pues en todos los países, en todos los lugares del mundo pues se dan situaciones así, pero pues con mi experiencia yo he vivido en 4 países distintos, pues aquí es donde más segura me he sentido, con diferencia, pero con mucha diferencia. Voy a ver qué más tengo por ahí. Por cierto, os gustan estos detallitos, los compré solo para el canal porque es que me encanta, me parecieron tan suaves. La siguiente pregunta es de Nani y un besito. Pregunta qué es lo que más me costó de mi vida en Finlandia. Luego hace otra pregunta, pero me la guardo para la segunda parte. Lo que más me costó yo creo que fueron las relaciones sociales. Aquí hacer amigos es como muy complicado, al menos para mí ha sido muy difícil hacer amigos. Y luego otra cosa que me chocó mucho, entraría en la pregunta de Sonia, pero que también me cuesta, también tiene que ver con las relaciones sociales. Es como que muy difícil hacer conversación. Si conoces a alguien nuevo es como que muy complicado arrancarla, como que no tienen ejercitados los músculos sociales, por así decirlo. Mizaki del clan Uchiha, un besito, me pregunta qué tan común es encontrar a gente que hable español en Finlandia. La verdad es que a los fineses les gusta mucho España, pero mucho, suelen veranear allí. Y siempre que conozco a algún finés y me coge un poquito de confianza, suelta la frase de una cerveza por favor, es que no falla. Ahora bien, que hablen español fluido pues ya es un poco más raro. Ahora voy a hablar un poquito de inglés. Michael O'Neill, I send you so much love. Mike asks me, what language or languages do you speak when you are working at your day job? What language do you speak when you talk with
Spanish-speaking friends in Finland. I currently am a freelancer, so I don't have co-workers per se. I have people that help me, and with them I speak English. But when I was working in a company here, I would speak in Finnish, mostly English sometimes, and yeah, those are the two most used ones. Of course, I wasn't able to speak Finnish like a native, but I would get by. And what I couldn't say, I just would say in English, and they understand and can speak English. I would say most of them, even the older generations. With my husband, I speak pretty much exclusively English. I can speak Finnish, and sometimes we just give it a try, but Finnish is a very difficult language, and he can speak some Spanish, and sometimes I test him. But yeah, we can't have fluent conversations, and sometimes we just want to relax, so we just go for English. And then if I have Spanish-speaking friends, I do. I have one Spanish-speaking friend. He lives here with his girlfriend that is actually Finnish, but he's kind of like not very social, and I totally respect that. He asks also, how has life been since coronavirus? Are you able to work from home, or do you go into an office? Can you go to the movies? Can you eat indoors at restaurants? So I don't think you can go to the cinema right now. Restaurants, you can, I think right now you can go, but there was a time where they restricted eating indoors. Even takeaways, I think. Well, I am a freelancer, so I work from home, but for example, I know that back in 2020 there was a time where kids were asked to stay home. Schools were closed, libraries were closed, and people started to work from home. I feel like the government was and the companies were very flexible. Now he's going to his office. Sometimes he stays home, and yeah, if there's a case anywhere, everybody is quarantined and you're not allowed to go. But yeah, I feel like we, by the way, didn't went through any quarantine. We were feeling kinda like we were living in a normal situation, but of course there was restrictions, and they were asking us to use masks, which we did, of course. And we haven't met with pretty much anybody since coronavirus started. Sky, my girl, asks, what is your favorite place in Finland, or your favorite activity to do in Finland? My favorite place in Finland would be my husband's granny's house. I know it's so funny to say, but she has such a lovely garden, and she always makes lovely food for us and coffee, and every time we go there it's just kind of like an experience, and she's so lovely and so soft. I just want to hug her. Now, like a real place, not like a location, not just my granny's house. I'd say Turku is very beautiful, and then I love the national parks they got. It's just crazy how well taken care of they are, how beautiful they are. One that I really enjoyed visiting was Helvetinjärvi, which is very funny because it means Hell's Lake or something like that. And yeah, it was kind of spooky, even though it was just a forest and an amazing lake. But the stories and the folklore and all of that, chef's kiss. And my favorite activity, sauna. 100%. Hand in my heart. Once you try it, you never go back. Ya volvemos al español. Camilo, un besito bonita, me pregunta que cómo se tomó mi familia más cercana a la noticia de que me iría a Finlandia. La verdad es que yo diría que se lo tomaron súper bien. Nadie se asombró. En ese momento yo estaba viviendo en Inglaterra, así que yo creo que ellos ya se olían que a España no iba a volver de forma definitiva. Lo que no creo que se esperasen, que mi madre siempre me lo dice, es que no esperaba que yo me fuera a ir
que quería, lo tenía súper claro, pero no era tan fácil para mí hacerme a la idea de que no iba a tener a mis amigos y a mi familia conmigo. Y yo la verdad es que aquí amo a mi familia finesa, pero por lo menos por la parte de los amigos sí que me siento a veces un poco sola. Pero bueno, es el camino que elegí y es a lo que me tengo que atener. Ahora creo que sí, que ya no hay más preguntas de Finlandia y puedo pasar a las más personales. Chris, un besote muy fuerte, bonita, me pregunta, aunque me dijo que ella no era muy cotilla, pero que igual me iba a hacer una pregunta, así que muchas gracias por haber participado de todas formas. ¿Cuál sería el proyecto de vida que me hubiera gustado hacer? Bueno, la verdad es que me considero joven, por lo tanto mis proyectos de vida están como más hacia adelante. Mi proyecto de vida sinceramente ahora mismo sería poder vivir de esto, que es lo que amo hacer. Si yo consiguiera eso, sería tan feliz. Pero de que me hubiese gustado hacer y que ya no pudiera hacer, vale, lo he pensado un poco y creo que más que proyecto, creo que me equivoqué en la decisión de la carrera que estudié, porque aunque es lo que mejor se me da y me gustó mucho, no es lo que me hace feliz. Me hubiera gustado algo más de comunicación audiovisual o artes, que es realmente mi pasión. La carrera se me dio genial porque es lo mío, pero sí, la verdad es que eso es lo único. Pero claro, haber estudiado esa carrera me llevó a caminos de mi vida que ahora mismo no cambiaría por nada del mundo. Dani Arellano me pregunta, te mando un saludo y que sepas que este sonidito líquido es para ti. ¿Cómo perder el miedo a las críticas por hacer algo? Menuda pregunta, Dani. A ver, yo creo que ese miedo que tienes cuando empiezas un proyecto es sano, ¿vale? Porque creo que como que eso significa que de verdad lo que estás haciendo te importa. Si te diese igual, a lo mejor te daría exactamente igual. Aunque bueno, a lo mejor es una persona a la que le resbala las críticas, que eso está muy bien. Aunque no, depende de qué críticas, porque hay algunas que son necesarias. Yo he mejorado mucho gracias a las críticas constructivas, a las críticas de verdad. Así que bueno, yo os escucho muchísimo y eso ayuda. Pero Dani, yo lo que te diría es que si algo te hace feliz, tú lo hagas y ya está. Y no pienses en las críticas, que si las críticas te llegan, te prometo que al menos una persona va a estar ahí para decirte que lo que tú estás haciendo está bien. Usualmente la gente que te critica para hacerte daño simplemente está reflejando sus propios complejos. Lánzate a la piscina y disfruta lo que sea que te apetezca hacer, de verdad, porque además es que te va a compensar tanto el que una persona venga y te diga es que lo que estás haciendo me gusta, que te va a dar igual. Y si no te da igual, tienes que cambiar ese chip, porque de verdad que esa cosa que mala, a menos que realmente hayas hecho algo malo, que estoy segura de que lo que me lo estás preguntando es por un proyecto personal o algo que te gustaría hacer, que no vas a hacer daño a nadie. Si alguien te viene a decir algo malo para herirte de malas formas, o cosas que realmente no van a ayudarte, tú lo que tienes que pensar cuando leas eso es que están aquí porque ellos querrían estar haciendo lo que tú haces y no se atreven, o porque han tenido un mal día, que no es excusa. Yo no creo que yo jamás he dejado un comentario de hate en ningún sitio, jamás, porque pues si veo algo que yo quiero hacer, que no estoy haciendo por miedo, pues eso es algo que tú tienes que, sabes, trabajar aquí, nada más. Y si tengo un mal día, pues me meto en mi cama y lloro. No me voy a tirar hate a los demás, pero bueno, solamente hay una vida y tienes que disfrutarla. Al final del camino solamente te vas a acordar de lo que quisiste hacer y al final no hiciste por miedo, así que yo lo haría. Fiore84, un besito, me pregunta, cuando todo esto pase y podamos volver a viajar, aparte de visitar a tu familia, ¿a dónde piensas ir? Es decir, ¿qué país o ciudad es el siguiente en tu lista por visitar? Wow, qué pregunta. La verdad es que me encantaría viajar a Latinoamérica, me encantaría. Lo que pasa es que lo veo muy difícil porque tengo un perro muy grande y mi familia vive muy lejos para poder cuidar de él, así que no sé.
de lugares así cerquita, pues me encantaría visitar Estonia porque está muy cerquita y no hemos ido a visitar, y la verdad es que es un sitio súper bonito y querría ir. Pero si pudiera ir a algún sitio me iría de cabeza a Latinoamérica, te lo juro. Ricardo Antonio LH me pregunta, un saludito, los directos de qué serían. Igual ASMR, pues yo diría que obviamente pues haría mucho ASMR porque bueno, es como que de donde me conocéis, pero yo estoy súper dispuesta a que hagamos de todo. O sea, a mí me apetece muchísimo pues jugar a videojuegos, por ejemplo, yo sola, que me veáis jugar. Puede ser con el volumen normal o puede ser en ASMR y así os relajáis. No sé si os relajaríais viendo un videojuego, pero a mí me encantaría jugar, sin duda. Puede ser que a lo mejor invite a mi esposo si os apetece conocerle o simplemente verle en el juego sin que él esté conmigo en pantalla. No sé, lo vamos hablando. Puede ser que juguemos entre los que estemos viendo el directo y yo, o sea, entre los que estáis viendo el directo y yo. Podemos decidir. Puede ser que un día me digáis queremos que cocines, pues cocino, o queremos que pintes, pues pinto. Lo único que no es cantar y bailar porque me da muchísima vergüenza. No es porque no sepa, me encanta cantar y bailar, pero eso lo dejo para la intimidad. Vamos a hacer just chatting, hablar de lo que queráis, preguntadme lo que queráis. Y nada, simplemente me encantaría crear una comunidad en la que hacernos compañía y pasárnoslo súper bien. Eso sí, pues pienso que lo mejor sería que yo empiece haciendo ASMR porque es de donde venís, de mi canal de ASMR. Y de ahí pues ya vamos preguntando, oye, ¿qué os apetece hacer hoy? O ¿qué os apetece hacer el día siguiente? O lo que sea. Que por cierto, queréis más de un día, ¿no? Para hacer directos, es como se suele hacer, ¿no? O queréis solamente, yo qué sé, 2 a la semana, 1 a la semana, no sé. Yo imagino que podría hacer, por ejemplo, hasta 3 o 4 directos a la semana. Me veo capaz, la verdad. Antonio LH y ahora Antonio LM. Madre mía, los Antonios, saludito, Antonio. Me pregunta si haría vídeos de SMR jugando juegos populares, por ejemplo Free Fire. La verdad es que tuve que buscar qué era Free Fire, perdóname Antonio, es que yo no conozco ese juego. Pero sí, me encantaría. Lo único es que lo siento un montón, sé que están súper de moda ahora mismo, pero es que no me gustan nada los juegos que son PvP. Me siento súper incómoda. Jugué en el pasado algunos juegos PvP y no me lo pasé bien. La gente es muy cruel. No es porque yo sea mala jugando, que tampoco soy la mejor, pero la gente se ensaña mucho y a veces si se enteran de que es una chica son... bueno, en fin, que os lo podéis imaginar. Nacho Díaz de Carlos, bueno, saludo Nacho, me ayudas un montón con tus comentarios. Me pregunta, ¿hacer o recibir ASMR? Y esa es una pregunta muy difícil. Yo diría que, lo siento muchísimo, pero yo diría que recibir. Es que yo siento mucho ASMR. Yo a veces trabajo con ASMR y tengo que dejarlo porque como que me siento como drogada. O sea, como no puedo más, no puedo continuar. Y por la noche, o sea, yo caigo rendida, o sea, duermo como un bebé gracias a ASMR. Es como, no sé, es impresionante, me encanta hacer ASMR, es mi pasión. Por favor, quien sea que me esté escuchando aquí ahora mismo, quiero que esto sea mi trabajo porque me encanta. Pero, o sea, no os lo digo a vosotros, yo sé que no está en vuestras manos, digo que si alguien me está escuchando en otro mundo y puede hacerlo realidad, porque me encanta hacer ASMR, me encanta y me encanta interactuar con vosotros y pensar que mi trabajo ayuda a que otros puedan descansar, relajarse, dormir, desconectar. Me hace sentir súper bien. No me imagino no poder sentir ASMR, sería mucho chof. Y de hecho creo que no podría ser creadora de contenido de ASMR si no lo sintiese. Vuelvo a las preguntas de Mizaki del clan Uchiga. Me dice que qué canales de ASMR me gustan. Bueno,
muchísimas que las necesito en mi vida para poder ser feliz con el ASMR. Es Sara Manganís. Esa mujer, yo la necesito conocer en persona. Está loquísima, me encanta, me cae súper bien. Y es la persona que más ASMR me ha dado jamás. Luego estaría Tiptoe ASMR, creo que se llama, creo que se llama así, a lo mejor me equivoco. Y me encanta, me parece una chica súper dulce, súper graciosa. Pero además es que me hace mucho ASMR. Ya veis que las dos son de ASMR rápido, porque yo soy de ASMR rápido. Que sepáis que últimamente he estado intentando hacer ASMR más lento, porque muchos me decís que nos gusta el rápido. Let's get back to English. Mike asks, what's your favorite thing about making ASMR videos? I love it, allows me to exercise my creativity. I think it's my favorite thing. I just break my head trying to think what I could do next. Making the videos that require a lot of props and makeup is super fun to me, although I feel like I don't have enough time to make as many as I wish I could. So maybe like I do them a couple of times a year, but I really like to do like acting and I don't know, I also love to have a community. I feel like you're like my friend. I like to speak with you guys. As I said previously, I feel a little bit alone here. Not that I feel alone. I of course have my family. I have some friends, but I was used to have many more friends before, so it was kind of weird for me, that transition. And now having you makes me feel like there's a lot of people that care about me, want to connect with me, and now that I'm gonna be on Twitch, I feel like we're gonna play together and just be like if we were just friends in real life, and that's really cool. I really like the community and the lovely comments, and I don't know, I just really like that. And he also asks, how does it feel to grow to 15k, almost 16k subscribers? Thank you, you're so nice. It feels crazy. It feels, I don't even know, like I can't picture it in my mind. The only thing I managed to imagine is when I read your comments, I imagine you guys watching me, but it's something that I can't get in my head. The fact that there's 15k people following me is just amazing. It's just crazy to me, and I feel super grateful. I never thought something like this could happen to me. Thank you so much for making it possible. Sky asks, what's my favorite breakfast, lunch, or dinner, and why? I really like burritos, Mexican burritos, and tacos. I really like sushi, and I really like Asian food, especially the ones that which have noodles and sauce and loads of veggies. And I really like those because they're very easy to make without meat, because I don't eat meat. So yeah, I just can make them super easily, and they're just perfect. Y ya vuelvo al español. Me faltaba una preguntita que se me quedó en el tintero de y me pregunta si me gusta todo tipo de arte, que le cuente cuál me gusta más. A ver, yo diría que sí. Lo que pasa es que hay gente que considera el sufrimiento ajeno arte. Entonces, si consideramos eso arte, no me gustan todos los tipos de arte. Si dejamos eso fuera, porque en mi opinión no lo es, pues entonces sí, me gustan todos los tipos de arte. Me encanta la música, el cine, me encantan las pinturas, ilustraciones, los libros, los videojuegos, que también son arte, o sea, el arte 3D. Me encanta todo tipo de arte, la verdad. Lo que tú has mencionado, la silografía, me parece interesantísima, me encanta, y me da muchísima curiosidad todas las distintas técnicas que existen. Me encanta. Personalmente, las que más me gustan, porque pues
curiosidad y me parece muy increíble lo que hace, o sea, me parece muy intrincado y me parece muy complejo y de mucho trabajo, muchas horas. Se le nota que le pone muchas horas de trabajo a sus obras y eso es siempre, siempre de valorar y apreciar. Y bueno, mis amores, esa era la última pregunta. Muchísimas gracias por haber participado, sois de lo que no hay lo mejor. Muchísimas gracias, cuidaos mucho, y bueno, vamos hablando. Espero que hayáis disfrutado del vídeo.